aprendiendo a confiar en Él. Confiar en Dios, al igual que muchas cosas, es algo que se aprende. Porque no es algo que lo traemos incorporado en nuestra vida. Aprendemos a amar a Dios, aprendemos a honrar a Dios, aprendemos a servirle a Dios y también aprendemos a confiar en Él. Tenemos que aprenderlo. Es algo que se aprende, porque muchas veces llegamos a la vida cristiana, muchas veces venimos del mundo, venimos de un patrón familiar donde la confianza en personas fue traicionada, donde fue difícil confiar en alguien que no fue responsable con nosotros. Según nuestro entorno familiar, según las experiencias del pasado, van marcando la vida de una persona para volverse desconfiada. Porque muchas situaciones difíciles, dolorosas e injustas le ocurrieron en la vida. Y cuando llega la vida cristiana, no es fácil decirle confía en el Señor. No es fácil decirle Dios es como su papá. No nos pase como una ocasión donde un muchacho adolescente de 14 años, 15 años, le preguntó a su pastor y le dijo, pastor, ¿cómo es Dios? Y el pastor se turbó. El pastor estaba buscando la forma de decirle, de darle la imagen de Dios a este muchacho. Y le dijo, bueno, Dios es como tu papá, le dice. Y aquel muchacho con lágrimas en los ojos y con mucha amargura en su corazón le dijo al pastor, si Dios es como mi papá, se lo regalo, no lo quiero. Porque su papá lo había hecho sufrir mucho en la vida. Porque su papá le marcó muchas heridas en su corazón. Porque su papá lo había abandonado. Porque su papá se había perdido en los vicios. Y le dio un mal ejemplo a su hijo. Y así ocurre. Tenemos la imagen que Dios es como nuestro papá. Pero cuando lo comparamos con el Padre terrenal que algunas personas tuvieron, se dan cuenta que fue diferente. Y así como fue difícil confiar en su padre biológico, llega la vida cristiana y es difícil confiar en Dios. Porque las experiencias de la vida y del pasado, aún experiencias familiares, marcaron la vida de esa persona para no poder confiar. La gente es desconfiada no porque sea mala. La gente no es desconfiada porque tenga maldad. Muchas veces es desconfiada porque las experiencias del pasado la hirieron mucho. Y llegamos a la vida cristiana y tenemos que aprender a confiar en Dios. Es algo que se aprende. Por eso el tema mío esta noche es aprendiendo a confiar en Él. Y hay un versículo que me sirve de base y está en el libro de Lucas capítulo 29 y 30. San Lucas 29 y 30 dice de esta manera: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. La Biblia dice que no nos preocupemos. La Biblia dice que no estemos en inquieta, en ansiosa inquietud. Que no estemos ansiosos, que no estemos inquietos.
que no nos preocupemos, porque los que no están en la vida cristiana buscan esas cosas, pero aquellos que conocemos a Cristo ya sabemos que Él se da cuenta de nuestra necesidad. Él conoce nuestra necesidad. El darme cuenta de que Jesús conoce mi necesidad me quita un peso de la vida. Me quita la preocupación. Es como lo he dicho en algunas ocasiones, como nuestros hijos cuando están pequeños, de 8 años, de 9 años, y ellos nos dicen de una necesidad que tienen. Una vez que nos comparten su necesidad, ellos se liberan. Ellos están en paz, ellos no están ansiosos, ni preocupados, ni desesperados. Ellos están en paz, andan jugando, corriendo. No se preocupan. ¿Por qué no se preocupan? Porque su papá ya sabe la necesidad que tiene. Y saben que hay un padre imperfecto, frágil, débil, que le va a suplir la necesidad. Igual debe pasar con nosotros. Le compartimos nuestra necesidad a Dios. Ni ocupamos, no ocupamos compartírsela. Él ya la conoce. Y si Él ya la conoce, usted y yo podemos liberarnos de la preocupación, del afán y la ansiedad en nuestra vida. Pero me gusta mucho este mismo versículo en otra versión, me encanta, porque dice de esta manera: por tanto, no anden afligidos buscando qué comer y qué beber, porque ustedes tienen un Padre que ya sabe que la necesita. No andemos afligidos, porque tenemos un Padre que ya sabe que necesitamos muchas cosas. Muchas veces los obstáculos del camino dificultan nuestro transitar por la vida. Y entre más dificultades encontramos, más difícil se vuelve caminar. Sin embargo, hay quienes avanzan con cierta normalidad y a pesar de los obstáculos, y pareciera que estas personas no encuentran muchas dificultades. La pregunta que yo tengo en esta noche para cada uno de nosotros es: ¿cómo avanzamos por las sendas de la vida? ¿Te parece muy difícil transitar por el camino que te está tocando? ¿Cómo te está yendo en este proceso de la pandemia? ¿Cómo es la actitud que estamos teniendo ante la difícil circunstancia que enfrentamos? Son preguntas muy importantes, muy valederas. El problema se presenta cuando las dificultades te detienen en tu caminar hacia los propósitos de Dios en tu vida o hacia los cumplimientos de tus propios propósitos también. Ese es el problema. Cuando las circunstancias y los obstáculos nos detienen. La dificultad no debe detenernos, más bien debe animarnos a seguir adelante. Por ejemplo, Pedro en el mar ante el llamado de Jesús. En medio de las dificultades, Pedro pudo seguir adelante con la ayuda de Cristo. Y en medio de las dificultades, nosotros podemos seguir adelante con la ayuda de Dios. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo podemos hacer para confiar en Dios? Pastor Manuel, si usted nos está diciendo que debemos confiar en Dios, ¿cómo podemos hacer para confiar en Él? Y le quiero compartir algunas formas.
prácticas bíblicas para poder confiar en nuestro Dios. En primer término, dejemos de preocuparnos. Les repito, dejemos de preocuparnos. El libro de San Lucas, capítulo 12, 29, ya lo dijo. Que no nos preocupemos por el día de mañana. Jesucristo lo dijo. No os preocupéis por el día de mañana. Bástale a cada día su propio mal. Bástale a cada día su propio mal. No podemos vivir para el mañana. No podemos vivir para el ayer. Los psicólogos mantienen el pensamiento que pensar en el ayer, pensar en el pasado, nos puede traer depresión. Y pensar en el futuro, pensar en el mañana, nos puede traer ansiedad. Entonces, para no vivir ni depresivos ni ansiosos, para poder vivir equilibrados, necesitamos vivir el hoy. Alguien dijo que Jesús, en el Padre Nuestro, dijo que debíamos orar de esa manera. Danos el pan nuestro de cada día hoy. Yo siempre he dicho que el pan de ayer ya pasó y el pan de mañana no ha venido. Por lo tanto, no puedo pensar. Yo no puedo vivir de lo que comí ayer, anteayer, la semana pasada. Yo no puedo estar viviendo de qué voy a comer la otra semana, el otro mes. Debo de vivir el hoy y me voy a preparar para el mañana. Pero una cosa es prepararse, otra cosa es preocuparse. Prepararse no es malo, es necesario. Preocuparse es lo que no se vale. Yo he estado pensando algo en este tiempo que tenemos de pandemia. Y no sé si usted se ha percatado de eso también, se lo quiero compartir. Se ha dado cuenta que miles de personas tienen un refrán que para ellos ha sido como un mandamiento. Muchas personas en cualquier país, en Estados Unidos, en Honduras y en otros países, cuando nosotros como creyentes le hemos invitado a buscar la presencia del Señor, a ir a una reunión de la iglesia, hay gente que han manejado como un mandamiento, un refrán equivocado. Y ese refrán es este: mire, yo no puedo ir porque si yo no trabajo no como. A mí la comida no me cae del cielo y necesito trabajar para alimentar a mi familia. Pero no sé si usted se ha fijado que miles y miles de personas no han estado trabajando en estos tiempos y su familia siempre ha estado comiendo y ninguno se ha adelgazado por no comer. Todas esas personas que dicen, si yo no trabajo no como, miles de personas perdieron su trabajo, no están trabajando y su familia ha estado comiendo. Mi pregunta es, ¿seguirán defendiendo ese refrán? ¿O se van a divorciar de él al darse cuenta que Dios tiene misericordia de ellos y de su familia? Y que sea que trabajen o no trabajen, Dios ha prometido comida en su casa y alimento para su boca. Si no recuerden lo que dijo el salmista David. El rey David dijo estas palabras: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Esa fue la experiencia del rey David, que había sido un joven, había llegado anciano, y dos cosas había visto en su vida. La primera, la cobertura de Dios, el amparo, la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida. Y segundo, la provisión de Dios para su casa. No he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Trabaje o no trabaje usted, su descendencia no va a mendigar pan, porque Dios se encargará de proveer. Debemos recordar, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que nuestra vida descansa en las manos de Dios y que valemos mucho para Dios. Muchas veces nos llegamos a sentir tan mal que nos olvidamos que hay un Dios al que le preocupamos y que no solamente se preocupa por nosotros, sino que tiene cuidado de nosotros también. En estos momentos que estamos viviendo, existen muchas situaciones que podrían hacer que nuestra mente esté tan ocupada, haciéndonos muchas preguntas. ¿Cómo voy a hacer para cancelar los pagos mensuales de arrendamiento? ¿Cómo voy a hacer para poder pagar la energía eléctrica? ¿Cómo voy a hacer para poder pagar el agua potable? ¿Cómo voy a hacer para poder pagar el internet? ¿Cómo voy a hacer para poder pagar las colegiaturas de mis hijos? ¿Cómo voy a hacer para la alimentación mensual de mi casa? Hay muchas preguntas de esas. Nos pueden tener afanados. Pero en lugar de afanarnos y preocuparnos por estas necesidades, porque ciertamente son necesidades, lo mejor que podemos hacer es dejar de preocuparnos sabiendo que Dios no nos abandonará y que Él nos acompañará en cada una de estas situaciones. En cualquier situación que vivamos, Cristo prometió estar con nosotros, aunque las cosas se vean distintas, aunque parezca que estemos solos, aunque no miremos ninguna solución en el momento. Dejemos de preocuparnos para poder confiar en Dios. En segundo lugar, depositemos nuestra ansiedad en Él. Muchos podemos estar ansiosos, desesperados, y ese no es el problema. El asunto es, el conflicto es qué hacemos con la ansiedad y la preocupación. Dejamos que la ansiedad, la preocupación y la angustia nos domine, nos dañe, nos controle. ¿O hacemos esto? Depositar nuestra ansiedad en Dios. Porque ya lo dice el apóstol Pedro en su carta. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, toda nuestra angustia, tenemos que ponerla en las manos de Dios. Tenemos que depositarla en la presencia de Dios. Dice, este mismo versículo lo dice de esta otra manera, en otra Biblia. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Dejemos todas nuestras preocupaciones en Dios, porque el Dios del cielo se preocupa por nosotros, se interesa por nosotros. Y en Mateo 11:28 Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que estén cargados.
Cuando estamos trabajados, cuando estamos cansados, hay un asunto físico, una necesidad física en nuestra vida. Pero cuando estamos cargados, es una carga emocional. Hay una necesidad emocional. Y cuando los creyentes, cuando las personas tienen cargas emocionales, tienen que acudir a la presencia del Señor para depositar esa carga. Y Dios promete hacernos descansar emocionalmente y físicamente. Jesucristo está a tu lado, siempre estará contigo, aunque pierdas lo que más ames, aunque no entiendas lo que ocurra, e incluso aunque no sepas qué hacer ante una situación. Él está contigo, Él está conmigo. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, Él está con nosotros y nunca nos va a abandonar. En muchas etapas de nuestra vida, amados amigos, nos enfrentamos con situaciones que no entendemos. Pero de todas esas cosas, Dios tiene cuidado. Usted y yo no somos los únicos que no entendemos algunas cosas. El apóstol Pedro en algún momento no entendió tampoco. Y cuando Jesucristo decidió lavarle los pies a todos los discípulos, Pedro se levantó y dijo: no, Señor, no puedo permitir que tú me laves los pies. Soy yo quien debo hacerlo contigo. Y Jesucristo lo corrigió. Jesucristo le dijo: deja a Pedro, porque así conviene. Lo que yo hago ahora no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Así conviene. Es difícil cuando pasan situaciones dolorosas, inexplicables en nuestra vida, y entender que así conviene. Es difícil poder entender algunas cosas. Pero lo que hoy no entendemos, lo vamos a comprender después. ¿Cuántas cosas no han ocurrido en la vida suya? ¿Cuántas cosas no han ocurrido en la vida de muchas personas que en ese momento que ocurrieron no las pudo entender? No queríamos que ocurrieran. Nos dañaron, nos hirieron. Pero cuando pasan los años, nos damos cuenta que así tenía que ocurrir y que fue lo mejor y que Dios tuvo cuidado y que salimos bien y que aprendimos una gran lección. Aún de nuestras equivocaciones aprendemos lecciones hermosas. Aún de nuestros fracasos aprendemos muchas cosas buenas. Circunstancias como las que estamos viviendo en este momento hacen que muchas personas sientan ansiedad. Otras sufren de depresión. Algunas se llenan de incertidumbre. Otras se llenan de dudas y de inquietudes. Posiblemente algunas personas muestran mucho pesimismo, mucho negativismo. Y no faltará quien se pregunta: ¿cómo serán las cosas? ¿Cómo será la vida después de que pase todo esto? Algunos piensan que va a ser peor. Otros creemos que va a ser mejor. Hay eventos o situaciones que son difíciles para nosotros, que no sabemos cómo actuar. Nuestra mente se turba y no podemos pensar bien. Momentos donde todo parece que nos sale mal. Sentimos que el mundo se nos viene encima y que vamos a ser derrotados o destruidos con facilidad. Pero déjeme decirle en esta noche que con Cristo, con Jesucristo en nuestro corazón, estamos seguros en sus manos. ¿Qué hacer para confiar en Dios? En primer lugar, dijimos que hay que dejar de preocuparnos. Abandonemos la preocupación. En segundo lugar, depositemos nuestra ansiedad en Él. Vayamos a la presencia de Dios con todas nuestras ansiedades, angustias. Y en tercer lugar,
creamos que Dios conoce nuestra necesidad. Él conoce la necesidad suya y la necesidad mía. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Dice San Lucas capítulo 12, versículo 30. Nuestro Dios sabe lo que necesitamos. Él tiene bajo su control todas las cosas y no dejará que nada nos dañe. Ante una prueba tan grande como la que hoy estamos atravesando, surgen necesidades en nuestra vida o en nuestra familia, pero no tengamos duda de que hay algo que Dios o las personas van a hacer por nosotros. Él va a actuar de cualquier manera, de manera directa, de manera indirecta, usando personas, usando situaciones. Dios va a actuar en favor suyo, Dios va a actuar en favor mío. Usted y yo no sabemos cómo es que ocurrirá la bendición o cómo vendrá la respuesta. Ni siquiera tenemos la autoridad de preguntarle a Dios cómo es que Él va a actuar. Porque solamente nos corresponde creerle y punto. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de creencia espiritual, de que tengo tanta confianza con Dios que le puedo preguntar todo a Él, cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, por qué lo va a hacer. No es cierto. Lo que nos corresponde es creer, pero no tenemos el derecho ni la autoridad de decirle a Dios cómo lo vas a hacer, Señor, cómo me vas a resolver, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, de qué manera ocurrirá, en qué momento lo vas a hacer. No tenemos eso, porque Dios no es servil de nosotros. Dios no es nuestro servidor, Él es Dios. Y tiene la facultad de hacer las cosas como quiera, cuando quiera, y no tiene que darme explicaciones a mí. No me tengo por qué sentir con el derecho de que Él me rinda todas las explicaciones de cómo va a hacer las cosas. Lo que yo tengo que hacer y usted tiene que hacer es creerle a Él. Créale y descanse. Pero no se sienta con la autoridad de pedirle cuentas a Dios de todo lo que Él va a hacer. Abandonémonos en la fe cristiana. Dejemos que pase todo esto y esperemos el tiempo de la respuesta. Nuestro deber es movernos en la esperanza de que la bendición del cielo vendrá para nosotros y para los nuestros. Esa es la tarea suya. Acercarse a Dios. Abandonarse en Dios. Creer que Él va a hacer las cosas. Y esperar el momento en que la bendición de Dios venga para usted y para su familia. Y tenemos que poner delante de Dios nuestras necesidades. Tenemos que poner delante de Dios nuestras situaciones. Porque en Filipenses dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Algunas personas equivocadamente pueden pensar y pueden caer en el error de decir: Dios sabe lo que necesito, así que no tengo necesidad de estarle pidiendo porque Él lo sabe todo. Claro que es cierto, Dios lo sabe todo. Pero tú tienes que pedirle a Dios, tú tienes que orar, tú tienes que abrir tu boca por una razón. Porque dice la Escritura que tus peticiones tienen que ser conocidas. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Con acción de gracia, con ruego, con oración. Ciertamente Él conoce nuestras necesidades, pero Él quiere oír tu voz. Él quiere que tú te presentes delante de Él para poder medir hasta dónde llega tu necesidad, hasta dónde tú y yo tenemos necesidad de que Él resuelva nuestras cosas.
Y quiero terminar con una palabra que debe servir de ánimo para nuestras vidas. En San Lucas, la palabra dice en el capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. No hay nada que Dios no pueda resolver. Él tiene el poder para hacerlo. Así que no te olvides. No nos olvidemos que Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. No nos olvidemos que Dios sabe cómo calmar la tempestad. Y no nos olvidemos que Él sabe cómo darnos las cosas que necesitamos.